también te quería preguntar otra cosa que se modificó ahora, o por lo menos es lo que se siente, es que ataca más gravemente a gente más joven. Más joven, sí. Porque antes no se escuchaba tanta gente joven internada con necesidad de respiradores. No, muertes. Yo conozco ya mucha gente que se ha muerto. Gente de menos 50 y pico de años, de 50 y pico ¿no? hasta de 40 y pico. Sí. Hasta de 30 y pico también. Sí. Sí, lo vemos en los hospitales. Lo vemos. ¿Y a raíz de ¿Y qué cambió? ¿La cepa? ¿Es que se vacunó gente más grande? ¿Qué es lo que pasó? Miren, se cree que es multifactorial. Primero, la gente mayor está más vacunada y claramente la vacuna tiene que ver, tiene incidencia. Un ejemplo de eso es nosotros, el personal de salud, que estamos todos vacunados, o un amplísimo porcentaje, y el contagio dentro del personal de la salud cayó muchísimo. Y en los mayores también. Sumado a que la gente más grande no fue de salir en el verano ni ahora a hacer fiestas clandestinas, ni circular más, ni nada, se quedaron más en la casa. No, pero está bien, pero estamos hablando de los contagios, estamos hablando de las muertes, porque antes bueno, también pero se cuanto más se contagian, más se... No, pero... O sea, cuanto más se contagian, claro, más posibilidad que se mueran. Pero antes los contagiados jóvenes no pura. terminaban todos internados con neumonía bilateral. Pero y dice ahora que se contagiaban mucho Bueno, menos todos no. jóvenes. Pero, o sea, que es por la cantidad o es porque todo el mundo habla de la nueva cepa, Es de la como nueva está. cepa que es como más fuerte. Déjame Es responder. como en proporción, ¿no? Llego. Sí. Los que más, digamos, todas las terceras o segundas curvas en el mundo fueron a partir de los jóvenes, porque fueron los que más salieron y más se contagiaron. La letalidad, ¿qué quiere decir? Muertos, fallecidos por número de casos, no cambió. Lo que cambió es que la tasa de casos en diferentes edades varió, entonces los más jóvenes son los que más se contagian ahora, por eso vemos estas edades de internación, o sea, aumentó el número de contagios, por eso aumentó el número de fallecidos. No, lo de la cepa, lo de las variantes, no está comprobado, se estudió muchas veces, se vio muchas veces si era así, por ahora no hay nada que nos permita decir que sea por las variantes. Todavía esto no está terminado, obviamente, todavía vamos a descubrir nuevas variantes también, pero... Hoy en día lo que sabemos es que ese grupo de edad es el que más se contagia, por eso hay más internados de esa edad. O sea, para sacar en claro, como son muchos más los jóvenes contagiados, ahora son muchos más, la proporción es más o menos la misma. Es más visible también. Más visible porque hay más que entran en gravedad. Antes se veía mucho más gente mayor, que en realidad también son los que más se ponen graves, ¿no? Y una consulta, doctor, el tema de la reinfección, ¿cómo es? ¿Cuál es el porcentaje de la reinfección? Porque hablamos todos de... No, lo puedo volver a tener, o no, ya lo tuvo, entonces no lo va a tener. ¿Qué se sabe de eso? Bueno, mira, es muy difícil también hacer un diagnóstico de reinfección, porque vos para hacer un diagnóstico de reinfección tenés que estar segura que la secuencia genómica del virus es distinta a la primera. Claro. Hay casos publicados en el mundo, no muchos, no más de 15, la mayoría fueron de casos muy, muy leves. Se ve todo el tiempo gente que tuvo COVID que empieza con síntomas de nuevo, si hace un hisopado le da positivo de vuelta, eso quiere decir que es un nuevo caso de COVID. No sabemos porque ustedes saben que muchas veces el hisopado, o sea la PCR, dura mucho tiempo por más que las personas no contagien. Entonces estamos con un problema diagnóstico real. Sí sabemos, y esto es importante también decirlo, es que las vacunas, como hablamos antes, no protegen de los casos asintomáticos. Entonces hay mucha gente vacunada que puede tener COVID, que no se da cuenta y sigue contagiando. Y esto es homologable con la gente que tuvo COVID. Entonces, la respuesta es, ¿una persona que tuvo COVID puede contagiarse de vuelta? Es probable que sí, probablemente con una gravedad menor. Por eso no se levantan los aislamientos nunca de una persona que se vacunó, ni una persona que tuvo COVID. Digo, cuando digo no se levantan los aislamientos... Claro, porque su vida no está en riesgo, pero puede contagiar a otro. Claro. Y puede, sí, digamos, puede estar en riesgo también, pero es mucho menos. Pero claro. Ahora llega un punto, llega un punto en que se logra cierta inmunidad cercana a la inmunidad de rebaño, supongo, que ahí sí se pueden llegar a levantar esos aislamientos, incluso el uso de barbijos, como está pasando en algunos países, ¿no? Claro, en ese caso, cuando la circulación comunitaria disminuye, que es la idea
una de las ideas epidemiológicas de la vacunación, ahí sí cambia la situación, porque si la mayoría de los casos que podés tener son asintomáticos o con pocos síntomas, ya no vale la pena hacer tanta como vacunación. Israel, que está Doctor, más del y- 70% No, como que se vacunado. pueden enfermar, pero todo muy leve. Sí, pero No, no si sé, fuese una porque gripe. Sí. hay gente, yo escuché que hay casos de que se han reinfectado y supuestamente tuvieron síntomas mucho peor. Digo, ¿cuál es el método más eficaz para medir los anticuerpos de alguien que ya tuvo COVID, como para ver si está inmunizado por un tiempito o no? Se hace dosaje de anticuerpos contra el anti-spike, digamos que es el spike, es la proteína del virus spike, algunos lo tradujeron como corona y ahí es el coronavirus, ¿no? Porque tiene una proteína con una forma de espina, corona, como quieran, y son anti-spike, pero reitero, no es una medida fehaciente de la inmunidad. Porque hay No otro se tipo puede de saber inmunidad. nada, doctor. No, por ahora no se puede saber No, nada. es terrible. ¿no? Ay, te quería hacer Eso- otra pregunta. ¿Se puede mezclar Eso- dos vacunas? Ah, mirá qué buena pregunta. Buena pregunta. Sí. Mira, en realidad no está recomendado El porque mezcladito, no- hacerse Claro, un ponele que te dieron mezcladito. acá la primera dosis, te vas a mix. Miami y entonces te das otra allá, qué sé yo, no sé. No está recomendado porque no se estudió nunca. Todos los estudios fueron hechos con vacunas en forma individual. Si uno se pone a pensar, como el mecanismo es el mismo, que es esta proteína que yo les decía que tiene el virus que se llama Spike, que es contra la que se dirigen la mayoría de los anticuerpos, todas las vacunas lo que hacen es tratar de generar esa proteína. La generan o algunas, la vacuna de China es el virus mismo inactivado. Claro. El mecanismo es el mismo. No debería haber problema. Y probablemente en el tiempo se haga, pero hoy no hay nada científico que diga, bueno, sí, está permitido hacerlo porque la respuesta es eficaz y segura. Hasta no saber eso, no está indicado hacerlo. Siempre que uno recibe una dosis, tiene que recibir una segunda dosis de la misma vacuna, porque eso sabemos que es seguro y eficaz. Claro. Y doctor, el tema de que cuando uno se vacuna contra el COVID, por más que uno esté vacunado, puede seguir contagiando. Esto es así, claramente. Sí. Sí. Sí, pero es por lo que yo decía antes. No, está por- bien, pero la pregunta no era por otra. vacuna. Era que me confirme eso para la pregunta es la siguiente. Digo, ¿las demás vacunas pasa exactamente lo mismo o pasaba lo mismo? Sí, porque muchas vacunas lo que hacen es proteger contra la enfermedad grave. Ajá. En realidad vos fijate que nadie nunca se preguntó eso con la vacuna de la gripe. No, por eso te lo pregunto, porque tampoco con el de la polio, yo no Es me como imagino. la neumonía. Lo que pasa es que son algunas claro. enfermedades ya están erradicadas, entonces ya claramente Sí, no. y algunas no son tan graves, digamos. Nadie se pregunta si uno se vacunó contra la gripe y tiene gripe, va con. Bueno, pero la contagiar polio a- sí, la polio fue grave en su momento, ahora nadie se La enferma polio de fue grave, por suerte es uno de los y fue relativamente más hace claros. poco. No, y la gripe también es Que las grave, vacunas chicos. sirven. La gripe también, depende a quién la agarre. Sí, grave. pero ¿cuántas veces escuchas? Murieron ¿Quién gripados? ¿Quién 30.000 gripados? ¿Quién personas gripados? No, por bueno, gripe. pero Claro. El año hay muertes anterior. por gripe también. 30.000 Sí, personas obvio. murieron por Neumonía. gripe en el Y 2019. después la otra pregunta, cuando se habló de las llegadas de las vacunas, empezábamos todos a analizar como si fuésemos eruditos en la materia, decir, no, yo la Sputnik no me la doy porque es rusa. No, a mí si me dan la de allá ni el loco. Eruditos Digo, en las nacionalidades, no, en una realidad. cosa, No pero todos elegíamos opinaban, Una especulación. Todos opinaban, no, Agradecé yo si la te rusa toca no, una. porque me cambia el ADN, no, la de acá no, porque Me no sé ponen dónde un viene. chip. La pregunta es, la vacuna que nos damos, que está en el calendario vacunatorio de nuestro país, que bastante extenso y bueno es, ¿de dónde vienen? ¿Vienen de distintos lugares? ¿Vienen también de Rusia? Cuéntenos un poco de dónde vienen las demás vacunas. Vienen de que la fabrique. En realidad es raro que haya un Estado que fabrique vacunas, sino que son multinacionales. Las grandes multinacionales son o de Estados Unidos o de Europa, y de ahí vienen la mayoría. La verdad que no importa de dónde vengan, francamente no tiene ninguna importancia. Yo me di la No, dosis para mí Sputnik, tampoco, pensé que pero era como fue un ruso, debate algo que- nacional, no solo en los telenoticieros, sino en los asados, que la gente se reunía y hablaba como si Y fuese que lo que vacuna. decíamos desde acá es, siempre te vacunás, nunca preguntás de Claro, dónde, no, bueno, ¿de pero- dónde hicieron la Claro, vacuna de la pará. fiebre amarilla que No, me pero van el a tema poner? es que Vos esas te la vacunas das. tenían años de pruebas antes de Está bien, aprobarse. pero Y pará, las pero- aprobaciones se hicieron en tiempos No, pero yo no estoy hablando de eso, acotados. está bien, pero yo lo que digo es, no, la rusa no, pero esta sí. ¿Viste? Decir, ¿de dónde sabés Claro. vos cuál sí o cuál no? Si no sabía entendemos más nada. el médico ruso que el Claro, médico no, chino. el médico ruso sabe Una menos que el cuestión médico de geopolítica. Holanda o del médico chino. Y lo que pasó, ¿saben qué pasó? Primero que, como decían ustedes, se hizo muy rápido, fueron tiempos récord, vivimos una pandemia en momentos raros que no sabemos. Y segundo, se metió en la política partidaria en el medio y algunos sacaron rédito para un lado, para el otro. Si te vacunabas con una, estabas a favor de tal. Si te Sí, pero vacunabas eso con otra, ya. estabas a favor de Ahora otra.
todo el mundo se quiere vacunar. Sí, por lo menos en Sí. este país, en Fuerte. Estados Unidos no. Sí, no sé si todo el mundo, Le acá. quiero hacer una Bueno, pregunta queda al siempre doctor ese- que me ese dijo porcentaje. le conté a mi mamá lo que le había pasado hoy a Ángel de Brito y me dijo, para mí la vacuna te da positivo. Como que te vacunás, te haces el PCR y te da positivo. ¿Qué le contestamos a mi vieja? Que es una ignorante. Que no. Ah, pobrecita. Pero es algo que por ahí mucha gente se pregunta. Sí, no, le damos porque un claro, beso, como Fulvio. uno dice, si no Podemos cura el explicar virus, a tu ¿no? mamá. Explicamos por qué no. A ver. A ver. La PCR, o sea, el hisopado, hay dos técnicas de hisopado. Una es el test rápido, que es el antígeno, y otra la PCR. Todo eso es la presencia del virus, no del anticuerpo. Entonces, si vos te vacunaste, lo que generás son anticuerpos, no generás virus. Ah, el antígeno Entonces, lo no te va a detecta. dar positivo, no te va a dar positivo. Entonces, esto claramente, si vos tenés PCR positiva, quiere decir que tenés fragmento del virus y el fragmento Claro. infectante del virus. Claro, Así que la pero dejamos como pasó tranquila. eso, que él se vacunó el domingo y le Bueno, dio y de hecho había positivo. gente que pensaba que se vacunaba y tenía miedo de contagiar también. Ha sucedido cuando no se tenía tanta información. Y otra cosa, Doctor. mamá se sintió mal después de la vacuna. Sintió Sí. muchos Ah, síntomas sí. de COVID y es más, me dijo, creo que llegué tarde. Ah. Me vacuné, pero ¡Qué fatalista! Chicos, qué pará, tendrían linda. que venir nuestras madres a panelear acá, sería Pobrecita. espectacular. El día Sería... de la madre. Ah, ya para. ¿Cuándo es el día de Ay, la madre? no, falta en Falta octubre. Ah, tú no, porque ayer Fue fue el en día de el la madre. mundo, en En Uruguay. No Estados sabemos, pero acá fue. Bueno, Mandamos Sería a- muy gracioso. Uy, no nos Sí. escucha. ¿Lo Justo perdimos? que le tenía que contestar a mi mamá. Ahí así, Ahí está, ahora sí. Ahora sí. No, Martín Ahí sí. decía que mi mamá tuvo muchos síntomas parecidos al COVID. Le dolió mucho el cuerpo todo y me decía, llegué tarde. Le dolió como 2-3 días después. Y se Pero es creía lógico que... eso es lógico, pasa. Algunos habitualmente. casos, ¿no? Todas las vacunas tienen efectos secundarios que generalmente son los mismos, que son dolor en la aplicación, fiebre, malestar general, Chucho dolor de frío. de muscular, como un cuadro pseudo gripal leve que puede pasar y se ven todas las vacunas. Así que dejala tranquila a tu mamá también. Martín, cuando nosotros, los que trabajamos en la industria televisiva, cuando arranca un Ay, programa ah. nuevo, empezamos a debatir y decimos, uy, va a medir tanto, uy, va a medir esto, no, lo van a volar en 2 meses. Viste que siempre especulamos con eso. La pregunta que yo te quiero hacer, entre los infectólogos, ¿hay, digamos, un promedio de cuánto va a durar esta maldita pandemia? ¿Hay un número donde van a decir, esto se termina el 2022, esto se termina a fin de año? ¿Hacen alguna especulación entre ustedes? Un PRODE. ¿Un PRODE? Mira, siempre que tratamos de predecir cómo iba a ser, no fue mal. Lo que está claro es que en Europa... Igual con nosotros con los ratings, no te preocupes. Sí. En Europa se están levantando las restricciones ya para fines de junio, o sea, para el verano de ellos. Nosotros tenemos 6 meses más porque... Claro, porque es después de la tercera ola, Martín, porque nosotros estamos en la segunda ola. Es verdad, pero pero empezamos a vacunar antes relativamente. Entonces, yo creo que va a durar, que todo el frío la vamos a pasar más o menos, y que cuando empiece el calor, septiembre, octubre, noviembre, esperamos como una idea de optimista, que empecemos ya a estar un poquito más relajados y ya no volver. Ay, ojalá. También lo que tiene el frío, que es terrible, es te levantás, bueno, que a mí me pasó Con dolor una de semana, me levanté y le dije, garganta, tengo dolor de garganta, Claro, no una puedo ir semana a no vino trabajar, ella, no no vine, vino. pero que en realidad en algún otro momento, sin el COVID, más Vas a o menos trabajar sabés igual. que no tenés, claro. Claro. Que también es un error, ¿eh? Que también es un error, Nos es hemos verdad. acostumbrado a venir a trabajar, por lo menos en este trabajo, no sé en otro. Yo fui a trabajar muchas veces con fiebre, fui a Sí. trabajar muchas veces No con más, lo gripe. decíamos como un orgullo. Como un orgullo, sí. Estoy volando de fiebre y vengo igual. Como Yo un no mártir, falto sí, ni sí. aunque esté internada. Bueno, nosotros no faltábamos no nunca. faltábamos. Yo he hecho el programa y he grabado notas para Videomatch con fiebre. Me parece que eso está mal, doctor. Y por ahí tenemos que aprender a cuidarnos un poco más, por ahí de todo esto Y a cuidar al otro. Y empezar a tener un poco más de conciencia, que por ahí, si estamos un día en casa, todo sigue funcionando y que nos tenemos que cuidar nosotros, a nuestros compañeros. Claro. Por ahí aprendemos de esta pandemia. Vos sabés que yo estaba pensando, ahora que sacaste el tema, me estoy acordando. Yo me acuerdo haber hecho este show con vos y decirte, no sabes, tengo fiebre. Y vos acá al lado diciendo, uy, pobre. ¿Te acordás que me decías, estoy con fiebre y yo te decía, estás Sí, volando de estamos volando fiebre, de fiebre. José? Bueno, pero sigamos. Tráiganle algo. Al aire. No claro. tenías Y miedo de vos decís- contagiarte. Es que nadie No, pero tenía digo, miedo de A lo contagiarse. que voy, la No, lo demencia... sumo yo me naturalizado. contagiaba que una gripe de él y era bueno. Pero vos fijate la falta de conciencia de ir a trabajar y ella de no darse cuenta que la puedo contagiar. Yo no darme cuenta que lo puedo contagiar.
todo está nos bien, pasaba. no la contagiaría de De algo COVID, que puede ser mortal, pero digo, de ¿no? gripe, Letal. lo que sea, Claro. digo. No, bueno, en las escuelas viste que te piden que el chico esté 24 horas sin fiebre antes de mandarlo. Antes del COVID también. Sí, pero Sí. van con tos, con mocos. No, pero viste Sí, que los tiene... chicos van con todo, con moco. Antes del COVID iban en con realidad todo. no deberían, eso es responsabilidad de cada Claro. padre. Pero en las escuelas cuidan más eso porque se contagia mucho Claro. los chicos. Sí. Vamos a seguir con tapaboca, nos vamos a acostumbrar, doctor, ya más socialmente hablando esto. ¿Usted qué piensa cuando termine todo esto? ¿Seguiremos usando tapaboca o va a ser un recuerdo? Espero que sea un mal recuerdo. Ay, qué No, bueno. pero ¿sabe por qué le pregunto? No, yo me acuerdo cuando nos reíamos, ¿viste las imágenes de los aeropuertos en China? Por eso pregunto. Que de golpe En había China, algunos Japón, con... en Corea, y nosotros decíamos, tan mal de la gente anda mirá. con los colectivos, en Pero los por eso, ¿no transportes sería públicos también una andan con buena barbijo? medida, salvando el COVID, que uno en los transportes públicos o en un lugar público esté para no contagiarse gripe, otra cosa? ¿No será Puede bueno ser. seguir? Aeropuertos. Puede ser, la gente de esos países tuvieron varios brotes de virus similares al COVID que por suerte se restringieron ahí, el MERS y el primer SARS. Claro. Digamos, fueron en esos lugares, tienen experiencia en eso, aparte tienen mucha contaminación y son un poco más conscientes. Claro. ¿Qué sé yo? Por ahí alguien decide seguir usándolo para cuidarse, para subir a un transporte público, no me parece mal, pero espero que no sea obligatorio como Claro, ahora. cada Claro. uno lo va a usar a criterio. Martín, y hay una pregunta que lo preocupa muchísimo a Jesús. Mucho, nuestro productor, ¿no? Jesús. Lo queremos A explicar. Jesús, que es nuestro productor. Está preocupado. Que es la gente de riesgo, porque salió la noticia, obviamente, que la Nata viajó a vacunarse, que él tiene diabetes, está trasplantado de riñón. Perdón, viajó a trabajar y de paso se vacunó. Sí. Porque está haciendo Claro. unos documentales, ¿no? Una aclaración Sí, estúpida, sí, pero sí. digo, Sí, no pero viajó que- a vacunarse, Claro. viajó a trabajar. Viajó, claro, y de y paso se- y vacuna. aprovechó y se Porque vacunó. está haciendo unos documentales. ¿Qué pasa con la gente de riesgo? Si no tiene la vacuna en qué lo puede ayudar, en qué, digamos, O en qué se perjudicar. modifica de una persona normal. No entiendo bien la pregunta. La gente que tiene más riesgo. Entonces, son los siguientes vacunados, digamos, ya está la lista de los próximos que son los menores de 60 años con enfermedades de riesgo, que ya están bien enumeradas, ya sabemos cuáles son y son los siguientes en la vacunación. Obviamente que esta gente se puede equiparar a los mayores, que son los que tienen más riesgo de tener una enfermedad grave. Si se vacunan, esperamos que eso tenga el mismo impacto que tienen los mayores. Digamos, hoy nosotros vemos gente más joven internada y de esa gente joven internada, la mayoría tienen factores de riesgo. Ahora, ¿y cuándo le llega la vacuna a la gente de riesgo? Porque la realidad es que una Que son los persona próximos. diabética Sí, de 40 ¿Pero los años... diabéticos también les afecta? Hace poco leí que... Sí, es lo más peligroso. Ah, son los más- El diabético es más peligroso de Ah, todos. Va, por lo sí. que escuché, doctor, usted sé que sabe. No, yo no sé más. La verdad que los obesos, los diabéticos, los hipertensos, los que tienen enfermedad cardiovascular, Los que tienen inmunodeprimidos. enfermedad pulmonar, los inmunodeprimidos, exacto. ¿Y los Pero- fumadores, doctor, cuánto influye en bueno, ¿Fumadores? Sí. Todo lo que tenga que ver con fumar, lamentablemente hace muy mal. Así que toda la gente que fuma tiene un grado de compromiso pulmonar, tiene un grado de fibrosis pulmonar y eso es un factor de riesgo claramente. Obviamente que hay que diagnosticarlo, no es que cualquier persona que fuma podemos decir que tiene mayor riesgo, pero la gente que fuma en general tiene mayor riesgo para todas las enfermedades. Y, por ejemplo, las embarazadas, ¿son también población de riesgo? Las embarazadas no, digamos, las embarazadas fueron incluidas como población de riesgo, esto se debatió mucho al principio. No se veía realmente una mayor gravedad en las embarazadas, pero sí se las incluyó como grupo de riesgo porque ya son 2 personas que están cuidando. Entonces tienes claro. sentido Ahora, desde el punto de vista epidemiológico. Igual no Sí. ¿se están sabe qué incluidas. pasa con los... No están con- incluidas no, en la es verdad. lista. Claro, con los bebés, porque hablamos con una periodista que acaba de tener COVID, que tuvo a su hijo, si hay contagio o no con el bebé, o por ejemplo No. Cari, la cocinera Sí, de claro. Flor de Equipo, que estuvo intubada como una semana, dormida, embarazada Estuvo de 6 días meses. intubada, Sí, y el 15. bebé nació bien. Nació bien, pero si se sabe algo de qué es lo que puede venir después para esos bebés. No hay nada que muestre contagio transplacentario, quiero decir, durante el embarazo ni durante el parto. Sí, después está la proximidad, ¿no? Claro, Una el persona contagio es por la positiva. vía aérea.
Es por hablar. Exacto. Pero no va sanguíneo tampoco, en el caso de la embarazada, digo, obviamente. No va. Esa es la contagio es por tristeza, la ¿no? vía Que de- decían que nace y No te está sacan probado. el bebé para que no se O contagie. estás con La el mamá no barbijo. puede tener contacto con ese Claro, hijito. porque en ese caso sí lo contagiaría. Claro. Claro, si nace teniendo COVID a madre, lo tenés que separar porque lo puedes contagiar. Sí, hay protocolos para amamantar de manera segura y cuidada en algunos casos donde es extremadamente necesario, pero ahí está el riesgo, como dicen ustedes, en la cercanía, ¿no? Por vía aérea, como decía muy bien. Bueno, doctor, nos va a salir muy cara esta consulta. 40 minutos tuvimos. Sí, ¿no? lo exprimimos. Vamos a pobre. salir. Hay que pagarle en dólares. Le damos la nosotros. credencial de la prepaga. Arreglamos todo con la mamá de todos ustedes, ya están todas. Ya están todas contentas, se quedaron todas contentas. No, Martín, No, mi antes mamá de está enojada despedir- porque le dijiste ignorante. No, pero... Es verdad. Dile que Antes se de relaje. despedirte, lo último, porque obviamente lo que nos queda a todos de esta charla es que lo mejor que nos puede pasar es vacunarnos a Claro. todos y todo lo que puedan. ¿Cuándo llegan vacunas? ¿Cómo sigue el plan o la idea de vacunación? Si estás más o menos al tanto. ¿Quiénes No, la siguen? vacuna, yo sé que se está esperando un montón de vacunas, que hay un montón de acuerdos cerrados, digamos lo que sabe todo el mundo, hay un montón de acuerdos cerrados que no se están cumpliendo y que ya salió la normativa para vacunar a los menores de 60 con comorbilidades, que eso muy próximamente se va a empezar a instrumentar. Así que la vacunación va lenta, pero va. La gente se tiene que vacunar, la vacuna salvan vidas, no se olviden, es verdad, es un eslogan, pero es cierto. Es verdad. Así que toda la gente que tenga la oportunidad de vacunarse no la pierda, porque lo veo con mis compañeros, lo vemos con los internados, se ve en todo el mundo. Gracias, Doctor Holman, Martín, un aplauso. La verdad que Gracias. espectacular, doctor Holman, muy amable, ¿eh? Un Gracias, fenómeno, un un beso. fenómeno. Buenas tardes. Un Muy beso didáctico, grande. me encanta cuando son Sí. tan precisos. Sí. No va de O sea, la cuando saben respuesta. No se enoja, No ¿viste? se enoja. Una persona ¿Por qué normal. Ay, lo se lo decís? decís a Sí, nuestra ya doctora sabemos. amiga. Sí,